Muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos ves a esta hora. Te habla tu hermano Alfredo Tomás de la Iglesia Ministerio de Avivamiento de los Pastores Nerio y Lauris de Castro de la ciudad de Santa Marta. El Señor durante mucho tiempo ha traído testimonios poderosos donde se ha manifestado su gloria y su poder. Y este no es uno menos, sino más bien uno más, lo que nos lleva a transicionar de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Aquí tenemos a nuestra hermana Yanis Logreira, quien tiene un testimonio poderoso de las misericordias de nuestro amado Señor Jesucristo, reconociendo que sus misericordias son nuevas cada mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Hermana Yanis, cuéntanos qué hizo el Señor en tu vida. Amén. Primeramente, le doy buenos días. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo por esta transmisión. Les cuento que, hermano Alfredo, que la misericordia de Dios es tan grande que pude verla, que alcanzó mi vida, a Amén. pesar de todos los errores que cometí, a pesar de todas las cosas, todas las circunstancias que viví, pero pude sentir en esos momentos que Dios jamás había apartado mi vida. Gloria a Cristo. Y que Él tenía un propósito conmigo. Amén, amén. Cuéntanos qué fue lo que pasó, qué fue lo que te ocurrió. Bueno, yo fui cristiana anteriormente y me aparté de los caminos de Dios. A raíz de la muerte de mi esposo, yo tomé una decisión de apartarme de los caminos de Dios y empecé a vivir cosas que nunca había vivido. Esto fue algo impresionante porque cuando estamos apartados de la presencia de Dios es algo tan tremendo que solamente la misericordia de Dios nos puede rescatar de ese momento. Amén. Solamente el poder de Dios nos puede salvar y rescatarnos de ese lodo cenagoso en que vivimos día a día. Cuando yo me aparto de los caminos del Señor, empiezo a tomar, empiezo a tener una vida llena de pecado, en delitos, en placeres, cosas que no le agradan a Dios. Amén. Ok, tú te apartas del cristianismo y empiezas a tener todas estas experiencias negativas. ¿Cierto? Claro. Pero también es cierto que con estas experiencias negativas, como dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento cuando tú te apartas de la presencia de Dios y empiezas a vivir esta vida fuera de la iglesia, fuera de Cristo, ¿verdad? Participando del mundo y su pecado. Bueno, empiezo que como todos, cuando no tenemos a Cristo en el corazón, empezamos a hacer tantas cosas que uno no se alcanza el nivel de donde puede Satanás llevarnos a caer. Así es. Porque Él toma la mente, Él toma el control de la mente y de todo. Así es. Cuando estamos apartados de Dios, yo empecé a consumir alcohol, tomaba demasiado, comencé a hacer cosas que no le agradan a Dios, aún sabiendo de que tantas cosas eran malas, pero cuando uno está ahí metido, pues se le olvida esos momentos y se le olvida todas las bendiciones que Dios le da a uno. Así es. Empiezo con que tuve un embarazo tópico. Yo tenía una relación con un muchacho y salí embarazada, un embarazo tópico. Pero salí embarazada cuidándome, colocándome una ampolla. Cuando salgo embarazada, yo no me doy cuenta y me coloco otra vez la ampolla. Ok. Comencé a tener sangrados, pero yo pensé que me había venido el periodo. Días después me hago la prueba de embarazo y sale que me salió positiva, pero ya yo estaba sangrando. En vez de ir al médico o buscar ayuda, lo que hice fue que empecé a tomar cosas para limpiarme, porque supuestamente yo estaba botando suciedad. Cuando pasaron los días y se me fue aumentando el dolor, hubo un momento en que me agravé tanto, el dolor fue tan impresionante que me tuvieron que llevar de urgencia. Cuando yo llego a la clínica Los Nogales, me dicen que si estás embarazada. Yo le digo, sí, yo estoy embarazada. ¿Pero has tomado algo? Yo les digo, pastillas. Yo les digo, no, yo no he tomado pastillas, yo no he tomado nada. Yo lo que me coloqué fue la ampolla de cuidarme. Vamos a ver qué era lo que tenía. O sea, fue algo tan impresionante que solamente en el momento en que lo vivimos, es que sabemos
el alcance de donde nos quiere llevar el enemigo. Así es. El diablo pensaba en ese momento destruirme, pero lo que él no sabía eran los planes y los propósitos de Dios que él tenía para con mi vida. Amén. Bueno, cuando tú ya estás en ese momento difícil donde todavía aún apareces o registra que todavía estás en embarazo, que tienes un sangrado, ¿qué ocurre en ese momento? Yo llego a la clínica Los Nogales y se paralizó. Toda la clínica, todos los médicos corrían para donde yo estaba porque llegué en un estado que me tomaron la presión ya la tenía 50-60. Wow. Era una presión de muerto. Tenía la hemoglobina en 3, no tenía sangre en mis venas, ya los médicos decían que no tenía, me canalizaron aquí, acá, en los pies, o sea, era en forma que yo pensaba en el momento que estaba viviendo era una película. Y yo todo miraba y todo el mundo código rojo, los médicos corrían, llamaron a la ambulancia, me trasladaron. Pero yo en esos momentos, yo lo único que me acordaba era de decir, Dios, perdóname. Dame una oportunidad. Dame una última oportunidad, era lo que yo le decía a Dios. Amén. Fíjense, mis amados hermanos y amigos, lo importante que es buscar el arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Cuando dice la palabra que cuando nosotros nos arrepentimos, hallaremos misericordia. Amén. Amén. Y el Señor tuvo misericordia en ese momento de nuestra hermana Yanis. Bueno, Yanis, cuando ya tú ves todo esto como una película que estaba pasando por tus ojos en ese momento, ¿qué fue lo que tú pensaste además de pedirle perdón a Dios? Tú le dijiste, ya hasta aquí llegué, no voy más, ya me voy para el cielo, ¿verdad? ¿Cómo fue ese momento? No tanto me voy para el cielo, ajá, porque ya yo sabía para dónde ir. Amén. Cuando de ahí me trasladaron a Seoca. Recuerdo que era algo porque los médicos decían que tenía un derrame interno, tenía la presión 50-60, la hemoglobina en 3 y estaban esperando un paro respiratorio. Tremendo. Eso era lo que esperaban los médicos. Cuando a mí me meten a UCI, para cirugía, me van a atender una cesárea y sacaron a la muchacha para ingresarme a mí. Porque antes de entrar a cirugía recuerdo que yo vomité. Y yo solo decía, Dios, perdóname, ten misericordia de mí, dame una oportunidad de vida. Con que me des una oportunidad de vida, Señor, yo te prometo que voy a predicar tu palabra, que te voy a buscar. Eso era lo que yo le decía en los momentos de agonía en el que estaba. Porque una cosa es vivirlo y otra cosa es sentir la agonía de la muerte. Claro. Bueno, Yanis, cuando ya llegas a la UCI, donde ya los médicos te están atendiendo, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuál fue la experiencia que tú viviste? Porque nos hablas que el Señor te sacó de la muerte a la vida. Amén. O sea, tú sentiste que moriste en ese momento. Amén. Cuando yo llego a la clínica, a mí me ingresan a cirugía. Me dice mi hermana, que mis hermanas estuvieron ahí conmigo en esos momentos, que había una muchacha cristiana ahí, y dice que la muchacha comenzó a orarle a Dios, y dice que la muchacha, que cuando me iban ingresando a cirugía, ella dice que ella vio el espíritu de muerte donde me llevaba agarrada de la mano. Tremendo. Y le doy gracias a Dios porque Dios pone personas en el momento exacto. Dios es perfecto. Amén. Y dice ella que cuando ella vio que el espíritu de muerte entraba conmigo a cirugía, ella dice que ella cayó de rodillas y comenzó a clamar por mi vida aún sin conocerme. Gloria a Dios. El Señor siempre coloca ángeles en nuestras vidas para que intercedan por nosotros. Amén. Amén. Ok, Hans. Cuando yo entro a cirugía, que ya están preparando todo para operarme, porque a mí me operaron, porque era un embarazo múltiple. Tenía un embarazo tópico, uno por fuera y tenía uno por dentro. Wow. Pero a raíz de la ampolla, los bebés se explotaron. Y eso generó en mí un derrame interno. Un derrame interno, hemoglobina en 3, presión 50-60. Cuando a mí me van a operar, la doctora se me acerca y me soba la cabeza. Y me dice, mija, tranquilízate porque ya vas a descansar. Descansa. Yo cuando escuché esas palabras, yo lo que sentí fue que me morí. Porque esas fueron las palabras de ella que sintió mi corazón. En ese momento me estremecí de una manera que yo lo único que dije, Señor, perdóname.
ten misericordia de mí. Cuando a mí me están operando, yo cierro los ojos, ya no me acuerdo más, sino cuando yo me levanto y veo mi cuerpo tendido en sala de cirugía. Cuando yo veo mi cuerpo tendido en sala de cirugía, yo miraba a los lados y me veía ahí. Los médicos me estaban operando. Cuando entro es a un túnel negro, un túnel oscuro, un túnel horrible, que lo que tenía por el medio era una espiral. Lo único que se veía brillante era la espiral, pero estaba acostado en la espiral. Y yo ingresé al túnel y me acosté, o sea, iba como flotando por el medio dentro del túnel, en medio de la espiral. Y yo medio levantaba mi cabeza así y yo veía la punta de la espiral y yo decía, Dios mío, si yo atravieso, yo voy para el infierno. Porque yo buscaba un poco de luz, un poco de claridad y no la veía. Yo no veía luz, no veía claridad, todo era oscuro. Yo miraba hacia arriba, hacia abajo, a los lados y no veía nada. Solo veía el que iba a atravesar ese final y de ahí no iba a salir. Bueno, Janice, cuando ya tú vas, como dices tú, ya camino al abismo, ¿verdad? ¿En qué momento sientes la misericordia de Dios que llega a tu alma y regresas? Cuando yo estoy en ese túnel, yo decía, Dios mío, ¿para dónde voy? Voy para el infierno. Perdóname, Señor, dame una oportunidad. Solo una oportunidad te pido. Era lo único que yo clamaba en esos momentos. Yo le decía, Señor, con una oportunidad que tú me des, yo te prometo que yo más nunca me voy a apartar de tus caminos, que te voy a buscar de día y de noche, que voy a predicar tu palabra. Cuando yo estoy en ese túnel, recuerdo que aparezco en un estadio llenísimo de mucha gente, había demasiada gente y había una tarima grandísima, una tarima grande e inmensa, o sea, la gente no cabía en el estadio y había un grupo cristiano, o sea, era una campaña evangelística donde yo aparezco. Y ese estadio estaban cantando, estaban adorando a Dios. Cuando llaman a la predicadora, a la que sube en ese púlpito, era yo. Gloria a Dios. Cuando yo estoy en ese estadio y que yo cojo el micrófono en mis manos, yo podría ver de la parte de atrás cómo venía un hermano ujier, vestido de blanco con negro, recuerdo, así como está usted vestido, con una silla de ruedas en sus manos, hacia el altar. Podía ver que los cojos brincaban, los ciegos veían. Gloria a Cristo. Era como si el Señor te estuviera mostrando o diciéndote, Janice, no vas a morir, sino que vas a vivir y vas a cumplir este propósito. Amén. Amén. Ok, cuando ya tú tienes esa visión, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con tu cuerpo? ¿Qué ocurre con tu alma? ¿Cómo regresa? ¿Cómo fue esa experiencia? En esos momentos, dice mi hermana, mientras que yo estaba viviendo esa experiencia, mi hermana me cuenta que los médicos salieron y le dijeron, lo sentimos mucho, acaba de fallecer. Tremendo. Y mi hermana comenzó a gritar como loca, comenzaron a llorar. Dice mi hermana que me entubaron, me reanimaron. Y en ese momento, dice mi hermana que eso fue cuestiones de segundos. Que mientras que ellos lloraban acá y gritaban porque los médicos habían dicho que había muerto, yo estaba pasando por ese proceso de la muerte a la vida. A la vida. Pero la otra hermana mía que venía aquí a Avivamiento, ella sí tenía, ella decía, ella no va a morir, porque el propósito que Dios tiene en ella se tiene que cumplir. Gloria a Dios. Dios la utilizó a ella fue la fuente, el puente de volver a los pies de Cristo. Amén. Porque por medio de sus oraciones, la misericordia de Dios me alcanzó. Ok, algo que nosotros siempre declaramos, mis amados hermanos, es que el que tiene la última palabra se llama Jesucristo. Amén. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y aunque la ciencia declare muerte, en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, ¿en qué segundo? Porque tú dices, fue fracción de segundo, ellos se dan cuenta que hay vida en ti. Cuando yo abro los ojos, ya mi cuerpo, mi espíritu ya estaba en mi cuerpo. Yo abro los ojos y miro así a mi alrededor
Cuando yo levanto la mirada, es algo tan impresionante que cuando yo medio levanto la cabeza, veo a mi doctora, la que me operó frente de mí. Pero algo que el enemigo tenía mucha rabia, que pude ver con mis ojos abiertos a Nicanor Ochoa y a José Gregorio Hernández. Cada uno estaba al lado de la doctora, esperando el momento de mi partida. Pero quien tiene la última palabra, como lo dice usted, hermano Alfredo, es Dios. Amén. Gloria a Cristo. Hermana Yanis, después de ese momento, de esa experiencia que tú pudiste observar con tus ojos, la manifestación espiritual, el mover espiritual, ¿verdad?, de las tinieblas que se estaban moviendo en ese momento para arrebatar tu alma, cuéntanos qué pasó después, cuando ya el Señor te trae a la vida. De ahí ingreso a UCI. En UCI duré 4 días. Podía ver en UCI cómo se movían las tinieblas, peleando por mi vida, conectada a cantidades de aparatos. No podía ni medio abrir los ojos porque ya tenía un médico, 2 médicos, 3 médicos alrededor mío, porque lo que esperaban era un paro respiratorio. Porque los médicos decían que no, ya no había esperanza. No había esperanza. O sea, un derrame interno. Tuve una amiga también que murió, jovencita, le dio un embarazo tópico y mi amiga duró 15 días en UCI y falleció. Tremendo. Pero cuando yo veo mi testimonio y me acuerdo de lo que le pasó a mi amiga, me doy cuenta de la infinita y la misericordia y el amor de Dios. Amén. Bueno, cuando ya estás en UCI, que aún sigues experimentando ese mover espiritual, ¿qué ocurre? ¿Cuándo es que ya los médicos dicen, en definitiva, esta mujer se salvó? Los médicos esperaban el paro respiratorio mío. Duré 4 días en UCI y los médicos me decían, mujer, Dios te ama. Dios te ama porque este proceso, de 1000, ninguna. Tremendo. De 1000 mujeres, ninguna mujer, nada más con un embarazo tópico, es un riesgo de perder la vida inmediatamente, pero tú tenías 2 embarazos. Y tras de eso estaban explotados. Ya por mi parte salía un mal olor. Ahí me recupero y 4 días duré en UCI, me recupero. Mi recuperación fue tan sorprendente que los médicos fue no sobrenatural. sabían de dónde. Fue sobrenatural. De dónde salía esa recuperación tan rápido, pero yo sí sabía que venía de parte de Dios. Amén. Me pasan a sala, en sala duró 2 días. Y la ginecóloga, las doctoras, todos se me acercaban y me decían, pero muchacha, ¿qué es lo que pasa contigo? Que cada día te vemos mejor. Tenías una hemoglobina en 3, ya la tienes normal, me pusieron varias bolsas de sangre. Mi presión se normalizó, que ellos no esperaban que mi presión se normalizara porque decían que una presión de una persona muerta. Tremendo. Me hicieron un drenaje. Me limpiaron toda la sangre, me operaron y de ahí parte mi recuperación en los caminos de Dios. Okay. Ahí comenzó toda mi vida para Cristo. Ahí Amén. Empieza, ahí se parte mi vida en 2. Inmediatamente se parte mi vida. Tanto fue, hermano Alfredo, que cuando los puntos me los fui a quitar, me decían que quién me había operado. Le decían, me operaron en la clínica. Porque es que esos puntos no se pueden usar. Tanto fue la cicatrización de esos puntos que no pudieron quitarme el hilo. No pudieron. Él solito se salió, porque fue tanto lo que cicatrizó que los médicos no entendían a dónde. O sea, definitivamente fue una recuperación sobrenatural. O sea, fue una recuperación del cielo. Amén. Y bueno, gloria a Cristo, que como se llama el testimonio, de muerte a la vida. Tremendo testimonio que hemos traído hoy. La verdad es que me gozo en la presencia de Dios y sabemos que muchos de los que nos están viendo a esta hora van a recibir y van a vivir ese testimonio y lo van a multiplicar, porque hay un Cristo de la gloria que es fuente de poder inagotable. Cuando el Señor a nosotros nos ha marcado con un propósito divino, así como tu caso, Yanis, así como mi caso, y de todos ustedes que nos están viendo a esta hora, Dios se va a glorificar. Así que busca el trono de la gracia y hallarás respuesta.
Síguenos en las redes sociales, en el Facebook Live Ministerio de Avivamiento de los Pastores Nerio y Lauris de Castro, en el canal YouTube. Ahí también nos vas a encontrar como Ministerio de Avivamiento de los Pastores Nerio y Lauris de Castro. Canal Renacer, Daisy Plus, canal 52. Ahí también nos vas a ver todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la medianoche, 24/7, todo el día. Ahí nos vas a ver nuestras prédicas, las enseñanzas y todo lo que el Señor quiere transmitir a su pueblo. Mis amados hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invitamos a nuestros servicios los días miércoles, viernes y domingos. Miércoles y viernes a las 7 de la noche. Los domingos 3 poderosas escuelas dominicales a las 7 de la mañana, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor se está moviendo de manera poderosa y también quiero ver y escuchar tu testimonio. La dirección de nuestra iglesia es calle 24, número 1810, barrio Santa Catalina. No te lo puedes perder. Dios tiene grandes cosas para ti.